Mucho gusto para todos los que están acá conmigo, escuchándome, sentados. Bienvenidos. Soy Julián Moreno, soy sociólogo de profesión. Tengo cerca de 20 años trabajando en el sector educativo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Hoy en día me encuentro trabajando todo un proceso de investigación de mano de Kazan y diseño, y hoy queremos contarles a ustedes algunos de esos resultados que hemos encontrado frente a un tema que les va a parecer bastante interesante. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, y para empezar esta charla me gustaría que todos ustedes escanearan ese código QR e ingresaran a la página que se abre, es Mentimeter. ¿Listo? Entonces, por favor, escaneen el código QR y les va a aparecer una pregunta. ¿Sí? ¿Sí les abrió la pregunta? Ok. Entonces, respondan la pregunta. La pregunta, si no estoy mal, hace referencia a los espacios educativos. Entonces, dejemos un ratico el código QR para que las personas que vayan llegando puedan escanearlo y puedan irse conectando con nuestra presentación. ¿Listo? Voy a hacer el cambio. Las aulas del colegio y universidad en los que estudió respondían al modelo pedagógico de la institución. Vamos a dar un tiempito para que terminen de responder. Vamos 25 personas, 15 dicen que no, 10 dicen que sí. Vamos a ver. Esta pregunta es bastante compleja de responder, ¿verdad? Aunque tenemos más o menos 25 personas que ya respondieron, yo creo que por detrás también se están preguntando a sí mismas, y bueno, ¿y qué es eso del modelo pedagógico? ¿Sí? ¿Qué es eso del modelo pedagógico y por qué es importante reconocer el modelo pedagógico institucional? Probablemente tanto a las personas que responden sí como a las personas que responden no, si pudiéramos preguntarles, bueno, ¿y cuál era el modelo pedagógico de tu institución? Muy probablemente los dos tipos, las dos personas que responden sí o no, no tengan ni idea cuál es el modelo pedagógico ni de su universidad ni del colegio en el que estudiaron, ¿verdad? Aún así, creemos que sí o no responde la institución educativa y los espacios a ese modelo pedagógico institucional. Y ya van a comprender por qué es tan importante reconocer el modelo pedagógico y qué pasa con los modelos pedagógicos desde los espacios en los que habitamos. Les voy a mostrar unas imágenes que tienen unas variaciones de más o menos 200, 250 años y algunas hasta 3 siglos en su construcción. Eso que ustedes ven ahí es de los primeros teléfonos que existieron en nuestro planeta. Ahora miremos qué pasa con la evolución de este tipo de aparatos en casi 3 siglos. Ahora tenemos un cambio bastante radical en los teléfonos. Como lo vieron, tenemos un teléfono bastante rudimentario y hoy los teléfonos inteligentes pues marcan la parada y muy probablemente todos los que estamos acá tengamos un teléfono inteligente, que más que ser un teléfono es cámara, ¿verdad? También nos funciona para escuchar música, también nos funciona para conectarnos a internet. Entonces tienen una multiplicidad de funciones bastante interesantes que de pronto la persona que se inventó el primer teléfono no alcanzaba a magnificar cuál era el uso del teléfono. Y estamos hablando de casi 3 siglos de diferencia en esta invención y lo que tenemos hoy en día. Este es de los primeros vehículos que teníamos hace casi 3 siglos. Ahora los vehículos son algo completamente diferentes, ¿verdad? Algunos conducen
de manera autónoma, de manera automática, son muchísimo más rápidos, se conectan a internet, algunos de ellos nos hablan, cuadran de manera automática la temperatura, hay un confort diseñado y pensado detrás de este tipo de objetos. Y esto ha sucedido en 300 años. Ahora miremos cómo han cambiado nuestros espacios educativos en casi esos 3 siglos. Esta es una foto de más o menos principios de siglo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, tenemos un espacio, los niños organizados por filas, tenemos tableros, hay un mobiliario dispuesto para la comodidad y la transferencia y la construcción del conocimiento. ¿Y cómo son las aulas 2 siglos después? Los estudiantes organizados en filas, de pronto en puestos individuales, en un ejercicio más autónomo, pero encuentran diferencias estructurales en las 2 fotos. ¿Será que esta foto es radicalmente diferente a esta? ¿Qué opinan ustedes? Yo veo caras que me hacen, no son muy diferentes. ¿Será que las características de la sociedad de principios, mediados del siglo XIX son diferentes a la sociedad y a las características que necesitamos el día de hoy? Probablemente sí, ¿cierto? Muy probablemente sí. Lo que les estoy intentando mostrar es que en 250 años, los cambios en las aulas han sido muy pequeños. Probablemente tengamos una mejor ergonomía, una mejor disposición del espacio, pensados desde el trabajo individual, ¿verdad? Pero siempre con un punto focal, siempre con una estructura jerárquica pensada y que se comunica desde ahí. Hablemos de por qué sucede esto y qué pasa con los espacios educativos, ¿sí? ¿Por qué la educación ha sufrido tan poquitos cambios en este lapso de tiempo? Lo primero importante es que, bueno, la historia de la educación es una historia milenaria. Yo creo que la educación ha acompañado a la humanidad por muchísimos años, yo creo que desde el origen de la humanidad. Sin embargo, sí ha habido sucesos, hitos históricos en el paso y en el desarrollo de ello. Uno de esos hitos es las escuelas creadas en Prusia, ¿sí? Más o menos Europa, siglo XIX, que intentan masificar el estilo y el modelo de educación que se tenía entonces. ¿Por qué? Es una forma fácil de transmitir conocimiento y sobre todo una característica específica de ello. Y es que el modelo de escuela prusiana busca reproducir las necesidades del Estado y darle solución a través de las escuelas. Y ese modelo prusiano se masifica en Europa, entra a Estados Unidos y lógicamente a Latinoamérica. ¿Cómo funciona ese modelo prusiano? Entonces tenemos las aulas, tenemos el maestro, los estudiantes formados en filas, pero ¿qué necesidades del Estado suplía entonces la educación de ese momento? Una creciente industrialización, ¿cierto? Había una industria creciente en Europa en ese periodo de tiempo y se necesitaba ciudadanos que fueran a trabajar a esas industrias. E ir a trabajar implicaba tener ciudadanos muy disciplinados, que hicieran caso, que supieran cumplir unas labores mecánicas, y en ese orden de ideas la escuela se conectaba con la industria y con el momento histórico que estaba sucediendo. Eso uno, creciente industria, conexión del colegio y la industria como tal. Lo segundo que había, aparte de llevar a las personas a la industria, era el ejército. Europa era el centro de unas conmociones, de una inestabilidad política importante, y pues se necesitaba que los ciudadanos o fueran a la industria o fuesen al ejército. Por eso las escuelas organizadas en filas, ¿verdad? Por eso los uniformes en muchos de los colegios, por eso es que en muchas de las izadas de bandera salían los niños y se forman en filas, y eso viene desde ese periodo de tiempo y respondía a estas necesidades específicas y características de la época. Hoy en día hay muchos colegios que siguen funcionando de esa manera y hay
aparentemente todo está bien. Todavía vemos a los niños con ejercicios de brazos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y todos formaditos, pasa segundo, pasa tercero, pasa cuarto. Yo me acuerdo de algo muy particular en mi colegio y una de las cosas que me aprendí muy bien fue el juramento a la bandera. ¿Alguno de ustedes se acuerda del juramento a la bandera? Juráis por Dios fidelidad a la bandera y a mi patria Colombia. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso no les evoca mucho como un escenario como de este tipo, el himno nacional, la mano en el pecho. Entonces, efectivamente, aunque se exaltan los símbolos patrios y es necesario formar eso en los estudiantes, lo que está por detrás es una estructura muy disciplinar que funcionaba con este sentido. Vamos a ir a la guerra o a la industria. Hoy en día la sociedad, sobre todo la sociedad como la colombiana, tiene esas mismas necesidades. ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario que sigamos formando a los estudiantes en este marco, en este contexto? Yo me acuerdo mucho que una de las cosas que nos repiten mucho en la casa es que a uno lo educan para ser empleado. ¿Sí lo han escuchado? A uno lo educan para ser empleado. Cada vez que yo escucho esto, pienso en esta relación entre la industrialización y lo que pasa en el colegio. Hay que hacer caso. Por ahí escuchaba a alguien que decía, el que hace caso no se equivoca. Entonces, la escuela de hoy está demandando otro tipo de ciudadanos, ¿verdad? O sea, la sociedad de hoy, perdón, está demandando otro tipo de ciudadanos. Y la escuela, a través de sus espacios, debe promover la construcción, la formación de ese tipo de ciudadano que estamos necesitando hoy en día. De pronto no el ciudadano que haga caso, ¿cierto? Sino el ciudadano que tenga pensamiento crítico, el ciudadano que se siente a leer y sepa y entienda qué es lo que está leyendo. Y eso también nos lo demuestran las pruebas estandarizadas. Si nosotros miramos las pruebas PISA, las pruebas SABER, los resultados en los que tenemos menor calidad están asociados al pensamiento crítico. ¿Será que este modelo promueve efectivamente eso que estamos necesitando hoy? Miremos qué pasa con la escuela hoy en día. Tenemos aulas del siglo XIX con necesidades del siglo XXI. Las aulas hoy en día están, como lo ven ahí, desconectadas de la realidad, de lo que pasa en el exterior. Hace muy poco yo leía un artículo, salió en varios periódicos, salió en Revista Semana, frente a que muchos colegios están optando por la decisión de eliminar el uso de celulares de los colegios. Yo hablaba con mi papá y con mi esposa frente al tema y decían, no, eso es lo mejor, eso es excelente. ¿Será que sí es bueno que los estudiantes no usen celular? ¿O será que lo que está por detrás de esto es más bien que a los colegios les queda complejo el manejo de la telefonía y del celular en clase? El celular es una realidad y no la vamos a poder quitar de encima. Y va a seguir existiendo. ¿Será que los colegios necesitan hacer énfasis en cómo usar, en enseñar a usar el teléfono, en ayudar a investigar con el uso del celular? ¿O la postura sigue siendo restrictiva en las instituciones educativas? Es necesario pensarse qué pasa en los colegios y cómo podemos iniciar la transformación pedagógica desde ahí. Si la manera de pensar, sentir, actuar, vivir ha cambiado, todo ha cambiado, ¿por qué los espacios educativos han tenido tan pocos cambios? Y en este momento quiero que ustedes, a través de una palabra, intenten usar una sola palabra, escaneen ese código de nuevo, escaneenlo, este es otro completamente diferente. Tómense el tiempo e ingresen e intenten describir por qué creen ustedes que no ha cambiado en una sola palabra. Desactualización, no sé, por ejemplo, desconexión, puede ser. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no han cambiado las aulas? Acá está la pregunta. Ya nos empiezan a aparecer algunas palabras que están usando. Miremos, adoctrinamiento, paradigmas, muy importante, control, poder, tecnología, adoctrinamiento parece ser una palabra que están usando muchísimo cuando escriben. Visión, paradigmas también es una de las palabras que
que se está repitiendo. Demos 2 minuticos más. Pero efectivamente creo que lo que ustedes están intuyendo es que sí hay falta de innovación, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, casi que la mayoría de personas estamos intuyendo lo mismo, y es que hay procesos que la escuela no ha logrado superar. Y lo más triste es que si yo les pregunto, bueno, ¿cuántos de nosotros estudiamos en estos salones? Sigan respondiendo y ya volvemos. Ya volvemos a la presentación. ¿Cuántos de ustedes estudiaron en este tipo de salón o parecido? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes estudiaron en un salón como ese o parecido? Pues la mayoría, casi todos. Imagínense, y acá probablemente hayan personas que tienen desde, no sé, 70, 60 años, hasta personas que tengan 20, 16 años. Es impresionante cómo efectivamente hace falta pensarse los espacios educativos de una manera diferente. Miremos otra vez, para terminar, para cerrar acá. Falta de innovación, empatía. Es muy cierto que las instituciones educativas hoy en día tienen completamente claro, súper claro, que sus espacios educativos necesitan ser espacios que promuevan no solo el conocimiento duro, sino otro tipo de habilidades como las habilidades blandas. Pues muchos colegios han asumido modelos que el modelo de la felicidad, que se certifican por un gran lugar para estudiar, pero aún siguen siendo los espacios. Y nos hemos encontrado con colegios que tienen modelos pedagógicos muy innovadores, pero uno va al aula de clase y otra vez los niños organizados por filas. Yo creo que la pregunta pertinente que ustedes se deben estar haciendo es, bueno, ¿y cómo podemos iniciar a transformar los espacios educativos? ¿Y qué sucede con eso que necesitamos hoy en la escuela? Básicamente el problema gira en torno a 3 elementos importantes. El primero de ellos es los espacios educativos desconocen los modelos pedagógicos en los colegios. Y a nosotros como padres nos pasa eso un montón también. ¿A qué voy? Al momento que yo hago o elijo un colegio para mi hijo o elijo una universidad, yo nunca pregunto, oiga, ¿y cuál es el modelo pedagógico de la institución? Uno va, venga, ¿cuánto vale la matrícula? ¿Cuánto vale la pensión? ¿Si se ajusta a mi bolsillo? Y es tanto así como si yo tengo en casa un estudiante que se mueve un montón, ¿verdad? Que le gusta aprender a través de la música o que se le facilita aprender a través de la música y del movimiento del cuerpo, y yo lo meto en un colegio supremamente tradicional, lo inscribo en un colegio tradicional, pues el estudiante no va a alcanzar los resultados académicos que podría aprender con otro tipo de pedagogía y en otro tipo de colegio, ¿verdad? Si lo inscribo en un colegio que de pronto es muchísimo más dinámico, que mueve a los niños, que les enseña a través de la música, a través de la danza, que puede estudiar matemática a través de la misma música, pues muy probablemente el niño que yo tengo en casa va a ser más feliz y va a tener mejores resultados académicos en el colegio. Por eso la primera dificultad que encontramos es que muchos de los espacios educativos desconocen los modelos pedagógicos. Al desconocer los modelos pedagógicos, omiten las características pedagógicas actuales. Hay una desconexión entre el espacio y las necesidades y la construcción pedagógica de hoy. Y al desconocer esas características pedagógicas de hoy, promueven el atraso educativo como tal. Es muy probable que muchos de los que estamos acá, si vamos a nuestro colegio, vamos a encontrar el puesto en el que estudiamos de pronto de otro color, porque en los colegios yo me acuerdo que a mí me ponían a lijar y a limpiar el puesto para entregarlo a fin de año, si no entraba con dificultades al siguiente. Entonces se promueve el atraso educativo porque no están conectados los modelos pedagógicos con lo que pasa en las instituciones educativas. ¿Y eso qué genera? Que haya una desconexión de los modelos pedagógicos con los espacios. Sin embargo, más o menos hacia la década de los 60, yo creería que en 1950 surge una nueva forma de pensarse la educación. Y cuando hablamos de una nueva forma de pensarse la educación, es porque hay un grupo de gente muy pila
que se hace esa pregunta de cómo aprende la mente humana, ¿sí? ¿Qué necesita la mente para desarrollar un aprendizaje significativo que perdure en el tiempo? Y esta pregunta es tan valiosa como si yo les digo a ustedes, ¿quiénes de acá recuerdan los casos de factorización o las funciones trigonométricas? Y empiezan a mirarse. ¿Quiénes la recuerdan? Levanten la mano. ¿No? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, ¿nadie? ¡Ah! Por supuesto. Claro, ahora sí nos acordamos de las funciones trigonométricas, ¿cierto? ¿Qué pasa y por qué uso yo el ejemplo de las funciones trigonométricas? Porque no lo aprendimos. Lo almacenamos en la memoria y de pronto nos sirvió para responder un par de quizzes, evaluaciones, hacer una exposición y pasó a otro escenario. Cuando más o menos en la década de los 50 se preguntan, bueno, ¿cómo aprende la mente humana? ¿Cómo podemos optimizar los procesos de aprendizaje y enseñanza? Surge un descubrimiento importante y es que encuentran la conexión entre tres elementos, se llaman sistemas, de cómo funciona la mente que quiere aprender. Y está el sistema afectivo. En el sistema afectivo lo que nos están diciendo es lo que uno aprende con una necesidad nunca se olvida. Entonces lo que debe promover el espacio es muéstrele al niño, muéstrele al estudiante que eso que va a aprender le va a permitir responder una pregunta, responder un problema y por qué no interactuar de una manera diferente con la realidad. Lo que se aprende por necesidad no se olvida, primer punto. Segundo, cognitivo. Entonces tú tienes una pregunta, tienes una dificultad, buscas información y respondes a esa necesidad. Y la tercera es cuando ya eso se hace una realidad. El ejemplo más sencillo para comprender esto es, hagan de cuenta que es, no sé, la tercera semana de enero donde uno anda como con el bolsillo algo adolorido, ¿cierto? Uno anda como, hijo de madre, primera semana de enero, pero ustedes no saben cocinar, nadie sabe cocinar. Y llegan ustedes a su casa y encuentran todo para hacer un arroz. Está el aceite, la ollita, el agua y una librita de arroz, ¿verdad? Pero no saben cocinar. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? ¿Cómo? Puede improvisar, uno puede inventarse algo, pero probablemente lo que hagan es, no, pues yo miro un tutorial en YouTube, ¿cierto? De cómo hacer un arroz. O llamo a mi mamá y le digo, venga mamá, ven, ¿cómo se hace un arroz? Estoy sin un peso, ayúdeme. Y la mamá le va a dar a uno el paso a paso. Eso es esto. Tienes una necesidad, vas a YouTube o llamas a tu mamá, cuando está el arroz, te sientas y te comes el arroz y suples esa necesidad. En últimas, lo que sucede con todo esto es que se dan cuenta que la mente no aprende y no todos aprendemos de la misma manera. Y eso tiene unas implicaciones profundas en lo que significa el espacio. Los modelos pedagógicos parten de ese análisis y básicamente lo que intentan hacer en las instituciones educativas, un modelo pedagógico lo que hace es decirle al colegio qué enseñar y cómo enseñar, para que se vayan con esa idea así muy general. Qué enseñar y cómo enseñar es lo que hace un modelo pedagógico. Ahora, hay un personaje en Colombia que se llama Julián de Zuviría. Es un tipo muy pilo que lleva muchos años estudiando el tema pedagógico y él establece que existen tres tipologías de modelos pedagógicos. El primero es el heteroestructurante. Si ustedes se dan cuenta, heteroestructurante quiere decir que el profesor está adelante y transfiere el conocimiento, un poco parecido a lo que estamos haciendo acá. Esto sería muy heteroestructurante. Que hay modelos pedagógicos interestructurante, donde ya hay una participación importante del estudiante en la construcción del conocimiento, y tenemos autoestructurante, auto de individuo, el estudiante por el estudiante. Ahora imagínense que la mayoría de modelos pedagógicos en los colegios, en el papel, están acá. Quieren ser inter o auto. Pero uno va a los salones o uno recibe clase en los salones y están completamente acá. Quiere decir que todavía estamos en ese papel desde hace 200 años intentando modificar lo que pasa en las instituciones educativas. ¿Cómo transformar eso? ¿Cómo modificaríamos eso que parece tan cultural y tan arraigado
en nuestra sociedad. Lo que nosotros planteamos es, definitivamente las aulas se deben transformar y se deben modificar y deben dar respuesta a lo que los estudiantes necesitan hoy en día. Y esta es una construcción que debe ser una construcción colectiva, desde el padre de familia hasta el estudiante, pasando lógicamente por los maestros y pasando por los directivos, deben concebir aulas que funcionen a las necesidades de hoy, que se ajusten a los modelos pedagógicos contemporáneos y que den respuesta a las necesidades que los estudiantes tienen hoy en día. Las aulas deben tener la capacidad de pasar de ser heteroestructurantes a ser a formar grupos rápidamente y a dinamizar el proceso educativo, el trabajo individual. Esto genera una dinámica diferente en los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes de alguna manera que encuentran dificultades para el desarrollo de sus habilidades, como por ejemplo la habilidad de pararse adelante y exponer, ¿verdad? Pueden encontrar aún mayor dificultad si se paran adelante de su salón y el salón está organizado por filas y los niños de atrás están hablando y no lo escuchan, ¿cierto? O si la iluminación le da muy fuerte en la cara, o si el aula y el sonido no se distribuye de manera igual en el espacio educativo. Entonces, el espacio es condicionante para que las habilidades blandas y el conocimiento se desarrollen. Una pregunta que yo hago para comprender lo que pasa con el ambiente y cómo el ambiente condiciona los espacios educativos es, ustedes en el imaginario que tienen, ¿a dónde llevarían a alguien a una primera cita? ¿Será que lo llevaríamos a un parque de diversiones en una primera cita? Difícilmente, o algunas personas pueden decir, sí, pues ¿por qué no? Un parque de diversiones en una primera cita está bien. A un cine, en una primera cita ir a ver una película, tampoco. A un café, ok. A un restaurante, ok, es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no ir al parque de diversiones? Porque difícilmente yo me voy a poder sentar a hablar con la persona y conocerla, que es el propósito en últimas de la primera cita. ¿Por qué no al cine? Porque durante 3 horas vamos a estar viendo una película y no vamos a hablar de nada más, sino vamos a estar pendiente de la película y no nos vamos a conocer. Entonces lo que estamos diciendo es, los espacios condicionan el tipo de relaciones que queremos que se construyan en los salones. El espacio dinamiza y genera otro tipo de relaciones. ¿Qué tenemos hoy en día cuando pensamos en los modelos pedagógicos? Los colegios ya lo tienen claro. Hay modelos pedagógicos contemporáneos. Eso ya existe en el papel en los colegios. Comunidad académica sensibilizada. Los que tenemos hijos y la mayoría, todos los que hemos estudiado, ustedes conocen el modelo pedagógico, todos me van a decir que no. Si uno habla con un profe, el profe conoce el modelo. Hace falta que los padres de familia y los estudiantes nos apropiemos del modelo pedagógico. Que si no existe, que no hay espacios educativos alineados con modelos pedagógicos. Muy pocos colegios hoy en día tienen espacios educativos que responden efectivamente a las necesidades de hoy. Muy pocos colegios lo logran. Nosotros hemos visitado algunos colegios, no sé por qué no está solucionado. Eso quiere decir, acá detrás decía ecosistemas de aprendizaje, quiere decir que no existen los ecosistemas de aprendizaje hoy en día. Y la invitación que nosotros les tenemos es, hay que construir ecosistemas de aprendizaje. ¿Y por qué usamos el término ecosistemas de aprendizaje? Creo que acá está un poco más claro. El ecosistema de aprendizaje es un ecosistema que integra diferentes elementos que promueven el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, hay que comprender y hay que leer el espacio como un elemento pedagógico. El espacio no es simplemente un lugar donde los niños están durante un periodo de tiempo donde se les va a dar una instrucción para que almacenen en la cabeza. No, el espacio es parte pedagógica y le da sentido a lo que pasa pedagógicamente. En ese ecosistema de aprendizaje tenemos una comunidad
donde todas las personas que hacen parte de los colegios interactúan. Interactúan a través de la pedagogía. ¿Para qué? Para darle sentido a la formación y al conocimiento de ciencia. ¿Y eso cómo lo logran? A través de la tecnología y del mobiliario. Eso es pensar en un ecosistema. ¿Y por qué ecosistema? Si traemos el concepto de ecosistema de la biología, nos va a decir que el ecosistema es la relación de individuos en un espacio, ¿verdad? Y que la interacción de los individuos se ve condicionada por el espacio. Entonces, si uno piensa en los ecosistemas desde la visión de la biología, uno se imagina el mar, uno se imagina el desierto, y efectivamente los animales, los seres vivos, se comportan de manera diferente en los ecosistemas que tienen. Por eso nosotros planteamos los ecosistemas de aprendizaje, porque creemos que los espacios educativos condicionan la interacción de los individuos como tal. Se plantean 3 tipos de ecosistemas de aprendizaje. El ecosistema de aprendizaje multimodal. En el ecosistema de aprendizaje multimodal tenemos las aulas desde preescolar hasta las aulas universitarias. Tenemos las aulas magna, que son aulas que se pueden reconfigurar con unas mesas, y los auditorios. En los ecosistemas especializados encontramos las direcciones, las aulas tipo reunión, los laboratorios y las aulas de innovación. Hoy en día en los colegios se están implementando aulas tipo Maker, que el aula de robótica, que el aula STEAM, y eso tiene unas implicaciones específicas que necesitan unas características o unos elementos determinados en esos espacios. Y por último, tenemos los ecosistemas conectores, y eso sí que es importante hoy en día. Cuando uno está en búsqueda de una institución educativa, pues uno siempre dice, oiga, vamos a visitar el colegio, vamos a ver qué tal está el colegio. Entonces van los padres de familia o vamos nosotros, visitamos los colegios y nos damos cuenta si el colegio es actual, si el colegio responde a las necesidades del estudiante, y ahí es donde nosotros nos relacionamos con los espacios que componen el sistema conector. La biblioteca, la cafetería, la recepción, son esos espacios donde los estudiantes también interactúan, no solo con los maestros y entre ellos, sino también con los padres de familia. Yo creo que pensar la educación desde un punto de vista diferente es dar un paso adelante. Cuando pensemos en los espacios, pensemos los espacios de aprendizaje desde la perspectiva y desde la estructura de los ecosistemas, porque finalmente, a pesar de que nosotros somos los que construimos, definimos nuestra cultura y construimos nuestros edificios, a la larga también los edificios nos dan forma y nos definen a nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, espero que esta discusión se nutra y que ustedes piensen en los espacios educativos ahora como ecosistemas de aprendizaje. Muchísimas gracias.